un salmo que nos causa mucho gozo solamente leerlo, quizás también por las figuras que aquí son presentadas o las metáforas que son presentadas. En primer lugar, quizás la más predominante es la de el pastor, Jehová como un pastor de ovejas. Y nosotros, los que seguimos a Dios, amamos a Dios y queremos estar en su comunión, somos esas ovejitas que recibimos los cuidados de este amoroso pastor. Dice al inicio: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que vemos aquí entonces es la provisión. Creo que el salmista tenía en mente la provisión de Dios al pensar en un pastor que cuida de sus ovejas, y una de las responsabilidades del pastor es llevar al rebaño de las ovejas a un lugar donde haya buen alimento. Entonces el Señor, podemos pensar aquí que el Señor conoce nuestra necesidad y lo aplicamos a todas nuestras necesidades materiales, pero principalmente nuestra necesidad espiritual. Encontramos en esto motivos para confiar en Dios. Y uno de estos motivos es que Él es nuestro proveedor. Recordemos que David, quien escribió este salmo, tenía la experiencia propia de ser un pastor, de cuidar a las ovejitas. Y como pastor entonces él consideraba la necesidad que tenían las ovejas de alimento. Si era un buen pastor, quería llevarlo a pastos tiernos, pastos delicados, donde no solamente pudieran comer, sino también descansar. Aguas de reposo, no solamente iban a beber, iban a saciarse, sino también iban a hallar descanso. Bueno, muchos textos se relacionan con otros textos de la Biblia y podríamos hablar muchísimo acerca de esto. Pero básicamente la provisión del Señor no es solo para nuestro cuerpo, sino también y principalmente para nuestra alma. Dice el 3, confortará mi alma. El Señor nos provee lo que necesitamos, el alimento espiritual, muchas veces la instrucción, muchas veces la corrección. El pastor provee a la oveja todo lo que necesita. Si no lo hace, no está siendo un buen pastor. El pastor tiene que guiarla por el lugar correcto y también debe cuidarla de los peligros que aparezcan. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No solamente es la provisión, sino también es la protección. El pastor va con las ovejas, no las deja solas. Todo esto, hermanos, pensemos en la relación de Dios en nuestras vidas, proveyéndonos, pero también protegiéndonos. El valle de sombra de muerte nos hace pensar en los momentos difíciles de nuestra vida, donde tenemos temor. Y una vez más, no solo aplicado a un temor físico de nuestra vida material, sino los temores en lo espiritual también. Y aunque la sombra no puede matar, sin embargo, los temores sí se viven. Y aquel que está confiando en Dios haya un motivo para descansar en que Dios lo protege. Dentro de la protección de Dios es necesario muchas veces el uso de la vara y del cayado,
No debemos pensar de que el pastor maltrataba con esta vara y este cayado a las ovejas. Lejos de eso, infunde aliento. Sí corregía el destino, la dirección de sus pasos, pero en el sentido de guiar, de ordenar esos pasos, para que no caigan en un barranco, en un lugar peligroso, para que no caigan en algún lugar con espinos. El Señor nos provee, el Señor nos protege y en tercer lugar, el Señor quiere nuestra plenitud. Y aquí hay un cambio en el versículo 5, donde esta figura de la oveja o del pastor cesa por un momento y ahora es Dios como un anfitrión, como alguien que está hospedándonos, como alguien que está preparando una cena, un festín para nosotros. Aun cuando hay peligros, Él es el que prepara la mesa. Hay angustiadores. ¿Cuántos angustiadores hay en nuestra vida? Tenemos luchas con nuestra carne, tenemos luchas con Satanás, con las huestes espirituales de maldad. A veces nuestra misma mente juega en contra, nuestros recuerdos, nuestras frustraciones, nuestras debilidades. Pero el Señor pone una mesa para mostrarnos su provisión y aunque estén allí los enemigos, quiere que comamos y que nos saciemos porque Él nos da de su protección y unge nuestra cabeza con aceite, que era una práctica conocida en el mundo antiguo para traer alivio después de una larga caminata al sol. Era como un descanso, como un confort para las personas que recibían cuando eran hospedadas o cuando eran recibidas en una casa para un alimento. Aún hasta las ovejas también se les bañaba la cabeza con aceite para protegerlas y para darle alivio. Y nos pone una copa llena que está rebosando, una copa de bendición. Entonces tenemos el cuadro de el pastor proveyendo, protegiendo, y ahora este anfitrión que quiere darnos de toda su plenitud, que es complementario con todo lo que hace el pastor con la oveja. Y finaliza el salmo diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sin duda, el bien y la misericordia que vienen de Dios me siguen porque yo como una oveja sigo al pastor, porque Él como un anfitrión está hospedándome, recibiéndome. Pero ¿dónde debo estar yo? En la casa de Jehová. ¿A dónde debo ir? A donde Dios es adorado. Y no nos referimos a las paredes, hermanos, nos referimos a la comunión con Dios, al trono mismo de los cielos, donde podemos llegar por su misericordia y por su gracia. Que el Señor nos ayude al leer este salmo y al pensar qué bueno que es que Jehová sea nuestro pastor, pero también que recordemos las palabras de Jesús cuando Él dijo: yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Jesús es el que murió por nosotros, no como los demás pastores asalariados que no le importaba si venía el lobo o el león, salían corriendo para salvar su vida. Él puso su vida por nosotros, Él cargó nuestro pecado, Él sufrió el castigo de nuestra paz. Por su llaga fuimos nosotros curados. La maravillosa doctrina de la justificación nos hace considerar esto: el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Es Jesús el buen pastor que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos en nuestros caminos, en nuestros errores y en nuestros pecados. Pero Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, salen y entran por la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta, y salen
a esos pastos delicados y a esas aguas de reposo. Toda oveja de Cristo debe oír el mensaje del Evangelio, entender Cristo murió por los impíos, para cargar nuestro pecado, para darnos salvación. Experimento esa salvación, experimento esa comunión con Dios por medio de Jesucristo. Es Él mi camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si usted goza de la bendición de tener la fe en Cristo y un arrepentimiento verdadero que demuestra de que usted está siguiendo a Cristo, entonces gócese también en tener un buen pastor que le provee, que le protege y que quiere su plenitud. Que nuestro gozo esté en el Señor. Oremos. Te alabamos, buen Dios, por esta tu santa palabra. Gracias por ser nuestro buen pastor, por Jesucristo que nos ha llamado. Gracias, Señor, por la provisión, por la protección, y gracias porque quieres nuestro bien, nuestra plenitud. Ayúdanos, Señor, a gozarnos y a deleitarnos en ti, y que no busquemos por nuestros caminos, porque muchas veces somos torpes, ingenuos, y nos alejamos de nuestro buen pastor, y necesitamos ser corregidos, ordenados en nuestros pasos. Oh Señor, que nos gocemos y nos alegremos en la bendición que nos habla tu palabra, y que te demos a ti toda la gloria y la honra, porque tú eres digno, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado, y salva a aquellos que aún están sin el perdón de sus pecados. Que ninguno en medio nuestro, Señor, menosprecie o rechace las buenas nuevas de salvación. Que todos podamos gozarnos al manifestar fe y arrepentimiento, y al estar dispuestos a seguir a nuestro buen Salvador. En Cristo Jesús. Amén.